Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos ingresando. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Vamos chequeando un poco sonido, imagen. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Corroboramos todos, por favor, el internet de cada uno, así estamos tranquilos durante la presentación. Todo lo que sea preguntas lo vamos a dejar para el final. Así que vayan anotándose que después respondemos sobre el final. Bueno, bienvenidos, ahí siguen ingresando, gracias. Recuerden que vamos a hacer la transmisión por YouTube Live y de los dos lados vamos a recibir preguntas. Así que en un ratito empezamos, vamos a hacer la presentación y todo lo que va haciendo preguntas, ustedes si quieren lo van anotando y hacia el final la doctora va a tener un espacio para responder lo que crean que sea conveniente. Bienvenidos, bienvenidos, nos seguimos sumando. Les vamos a recordar que mantengan los micrófonos y las cámaras cerradas y que abrimos el chat para que desde el inicio puedan tener todas las preguntas que quieran. Vamos a tener una presentación bien dinámica, bien linda. Así que gracias por estar, por conectarnos de todas las distintas partes. Bienvenidos nuevamente. Perfecto, ahí está todo conectado entonces. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos desde Córdoba, Argentina. Quien les habla, la doctora Mariela Pujol, soy dermatóloga, soy parte de Academia Sveltia. Contarles, en realidad mi función hoy es simplemente coordinar y presentarles a la doctora Gabriela Corín, que es la encargada de dar esta presentación. Va a exponer sobre la combinación efectiva para adiposidad localizada. Vamos a tratar diversas temáticas y vamos a ver la posibilidad esta de combinar. Y contarles un poco, vamos a tener la posibilidad de disfrutar un video de lo que se trata el proyecto Academia Sveltia. La doctora Gabriela Corín es la directora de Academia Sveltia. La doctora Gabriela Corín, en pocas palabras, porque si no nos extendemos con todo su currículum, es médica cirujana, es especialista en oftalmología y experta en aparatología estética. Es la encargada y responsable del área de la coordinación en aparatología en la empresa Sveltia y es la codirectora de Academia Sveltia. Academia Sveltia es un espacio donde nos dedicamos a la formación y capacitación de profesionales de la salud en todo lo que tiene que ver con la aparatología, pero no hablo más. Los dejo que disfruten un video de presentación. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos. Esto es Academia Sveltia. Bueno, muy bien. Creo que en pocas palabras quisimos mostrar un poco de esto que hacemos, de esto que somos. Somos un grupo de profesionales de distintas especialidades, no solamente médicos, que trabajamos todos los días en pro de la formación profesional. Convencidos puntualmente en esto, que hay que formarse, hay que capacitarse, hay que desarrollarse en lo que cada uno es y dar lo mejor de uno para los pacientes. Así que bueno, si está todo en orden, voy a dar comienzo a esto que es adiposidad localizada y los tratamientos combinados que tenemos hoy disponibles. Parte de esos tratamientos, ¿no? Por supuesto. Entonces, en adiposidad localizada, un poco para comenzar, ¿cómo potenciamos y optimizamos los resultados de nuestros pacientes? Algo que siempre nos tenemos que preguntar cuando viene un paciente a vernos a nuestro consultorio. Entonces, como todos sabemos, todo empieza por una correcta historia clínica. Es decir, poder recabar todos esos datos de importancia que el paciente nos trae, poder escuchar al paciente, ver qué necesidad tiene. Puntualmente, hoy a lo mejor la necesidad no es la misma que nosotros podemos llegar a ver, pero escuchemos al paciente y veamos qué podemos aportar para una mejor calidad de vida para ese paciente. Fundamental, una vez que uno hace la anamnesis, que puede evaluar un poco los hábitos del paciente, hábitos tóxicos si es que los tiene, qué tipo de hidratación hace, si hace una actividad física, cómo es su alimentación, si toma o no toma alguna medicación, qué edad tiene,
por qué etapa de la vida está cursando este paciente. Una vez que nosotros ya tenemos un poco en claro todos estos parámetros iniciales, tenemos que realizar la fotografía. Fundamental la toma de la fotografía, siempre buscando un mismo espacio, con una misma, preferentemente una misma luz, y tomarle al paciente una fotografía cuando comienza su tratamiento, durante el transcurso del mismo y al culminar el tratamiento. A veces el paciente no logra percibir aquellos cambios que una fotografía no puede aportar. Entonces, como documento ideal, la toma de la fotografía. Posterior a eso, y lo más importante de todo, es llegar a un diagnóstico y obviamente que sea el más correcto posible. Y siempre tener en cuenta que debemos personalizar los tratamientos. No todos los pacientes necesitan lo mismo y no todos los pacientes van a tener el mismo resultado con lo que yo les vaya a ofrecer. Entonces siempre la personalización del tratamiento, fundamentalizarla. ¿Cómo voy a lograr yo la mejor combinación? Y en realidad va a ser una suma de distintas cuestiones a tener en cuenta. Algunos pacientes voy a realizarles a lo mejor algo que tenga que ver con inyectología, otros pacientes fundamental el plan nutricional, que en general eso va para todos los pacientes. La combinación con las tecnologías, ideal como aporte y complemento en el consultorio, pero siempre va a estar también lo que el paciente aporte, es decir, su compromiso para con nosotros, para con él mismo y para con los tratamientos, para lograr eso que tanto buscamos. Entonces, los hábitos del paciente, si puede o no realizar actividad física, la ingesta de líquidos, una buena dieta, una dieta sana, saludable, lo que hoy se llama nutrición saludable, nos va a aportar la mejor combinación para ese paciente. Entonces, ¿cómo potencio y optimizo los resultados? Combinando, sin ninguna duda. Toda esta suma de distintas cuestiones a tener en cuenta, como veíamos recién, son las que nos van a dar el mejor resultado. Entonces, esto es algo sumamente importante que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, y es cómo logro yo el mejor tratamiento o el éxito de un tratamiento. Sabemos que hay un porcentaje que va a ser esta combinación que yo haga, mi criterio y cómo yo logre poner todo mi conocimiento y todo lo que tengo a mi alcance para darle lo mejor al paciente. Pero el 60% se lo va a llevar la correcta evaluación del paciente y el buen diagnóstico. Entonces, un 40% va a ser todas estas combinaciones que yo empiece a jugar y a hacer, pero la mayor parte va a ser la correcta evaluación que yo haga y llegar a un buen diagnóstico. Eso sin duda es lo fundamental a tener en cuenta. Siempre sabemos que trabajamos a distintos niveles, porque así somos, estamos conformados por distintos tejidos, y eso nos lleva a que tengamos ciertas afecciones que tengan mayor predilección o predisposición en distintas zonas corporales, tanto a nivel de la piel, como a nivel del tejido adiposo, como a nivel del músculo. Cada uno de estos tejidos con sus particularidades. Sabemos que hay afecciones que comprometen todos los tejidos, hay algunas que lo hacen más a un nivel y algunas lo hacen más a otro nivel, pero fundamental poder distinguir esto y saber que estamos ante distintas propiedades y características de cada uno de ellos. Si hablamos puntualmente de adiposidad localizada, lógicamente estamos hablando del tejido adiposo. Y entendemos por adiposidad localizada una patología de la grasa profunda, que tiene distintas localizaciones de acuerdo al sexo, tanto en varones como en mujeres, según los receptores que cada uno tiene, y por lo general esta adiposidad, este acúmulo, va a tender a persistir en algunas zonas por más adelgazamiento que tengamos o por más actividad física que hagamos. Entonces, ¿qué es la adiposidad puntualmente? Es la acumulación del tejido graso en distintas zonas corporales. Esto va a provocar una alteración estética a nivel del contorno corporal. Puede estar o no acompañada de sobrepeso, pero no necesariamente lo es, ni mucho menos. Y entendemos que cuando hablamos de adiposidad localizada, sabemos que tenemos una adiposidad localizada que es primaria y una adiposidad localizada secundaria. Entendiendo por adiposidad localizada primaria, aquella que se relaciona sobre todo con el desarrollo hormonal y tiene predilección por la zona de la parte media e inferior de los muslos. En cambio, adiposidad localizada secundaria es aquella que se presenta mayoritariamente en las áreas del abdomen, abdomen completo, en la zona de los flancos, en la zona de la papada, en los brazos, en la cara interna del muslo, ligada puntualmente a malos hábitos alimenticios y a la falta de actividad física.
¿sí? Entonces, sobre todo donde vamos a trabajar, en esta adiposidad secundaria. Cuando hablamos de adiposidad no podemos dejar de tener en cuenta que tenemos que hablar de lo que es el pliegue de panículo adiposo. Y ese pliegue debemos saber medirlo, porque es fundamental distinguir, como decíamos desde el comienzo, la piel del tejido graso del músculo. Por ende, tengo que aprender a medir este pliegue, y esto lo hago con un aparatito que se denomina plicómetro o adipómetro, que nos va a indicar el espesor de tejido adiposo localizado que voy a tener en las distintas zonas. Entonces, esta medición se realiza en base a este instrumento graduado en milímetros, que habitualmente viene con los equipos, una vez que uno los adquiere, y si no, esto se puede incorporar en el consultorio, y me va a expresar el grosor de pliegue de cada una de las zonas, por supuesto, donde yo realice esta medición. Acá fíjense en este videito, lo que vamos a ver puntualmente es cómo se mide. Miren cómo yo tomo entre mis dedos el pliegue, coloco el plicómetro y hago coincidir esas flechitas una con la otra para tener realmente la verdadera medición de pliegue. Lo vamos a hacer en otra zona, cara interna de muslo. Fíjense cómo coinciden las flechitas y eso me da el valor en milímetros graduado que tiene este pliegue de panículo adiposo. Una vez que uno realiza esta medición, puede, por ejemplo, colocar a posterior un cabezal de criolipólisis o la tecnología que vaya a hacer, o simplemente tomarlo como un parámetro de evolución cuando viene el paciente a la próxima consulta para ver cómo ha ido variando este pliegue, que en general eso sucede entre sesión y sesión. Muy bien, entonces, ¿qué zonas posibles de ser tratadas tenemos en adiposidad localizada con distintas tecnologías? Podemos trabajar el abdomen completo, como veíamos recién, abdomen superior, abdomen inferior, o en mi abdomen derecho, mi abdomen izquierdo, como lo quieran mencionar. Podemos trabajar todo lo que son las zonas de los flancos, podemos trabajar cara interna de los muslos, podemos trabajar el área de la banana subglútea, podemos trabajar la zona del área subescapular, lo que se llama por debajo del corpiño, en la espalda. Entonces, todas las áreas de adiposidad localizadas son las que vamos a poder tratar con las distintas tecnologías en nuestros pacientes una vez que medimos este pliegue de panículo y que sabemos que contamos con la grasa suficiente para realmente hacer lo que queremos, ¿no? Que es disminuir y tratar este pliegue y no provocarle al paciente algún efecto adverso. Entonces, fundamental primero medir, y luego de eso vamos a saber que podemos tratar con distintas tecnologías de acuerdo a la medición que nosotros realicemos. Dentro de esto, una gran tecnología aliada número 1 del consultorio es la criolipólisis, ¿sí? ¿Y qué es puntualmente la criolipólisis? Es la reducción de grasa por inducción de frío. Esto se realiza de manera no invasiva y lo que me lleva a provocar lipólisis, porque solamente las células que se afectan van a ser las células grasas y no así los tejidos circundantes. Es una alta tecnología desarrollada ya hace un par de años, donde esto comenzó por reconocidos dermatólogos en el Colegio Médico de Harvard, en Massachusetts, y lo que ellos vieron era que la célula grasa era la más vulnerable al efecto del enfriamiento, mucho más que otros tejidos. Entonces ahí comienzan a ver que si colocan alguna tecnología inductora de frío, eso me va a llevar a alguna modificación y a la reducción del panículo adiposo, que es en definitiva lo que yo busco con esta terapia. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para tratar esos depósitos de grasa pronunciados que son difíciles o complicados de eliminar por más dieta, por más actividad física que haga el paciente. Entonces, como veíamos recién, es una tecnología inductora de frío para lograr esto, que es la muerte del adipócito, que ya vamos a ver cómo se logra esto, en distintas zonas corporales, donde el paciente, por más actividad y cambio de hábito que realice, no va a lograr eliminar ese depósito puntual de grasa localizada. ¿En dónde? Como recién veíamos, en el abdomen, en el área subglútea, en los laterales del torso, a nivel de las caderas, en las piernas, en el área subescapular, en el área de la papada. Es decir, distintas zonas donde contamos con adiposidad localizada. Muy bien, entonces, para entrar un poco en la metabolización, Mariela, ¿está todo ok? Contame. Vamos a escucharla, Mariela. Sí, viene todo perfecto, todo Bueno, bárbaro. Solo genial. una cosa, Gaby, se escuchó muy fuerte el volumen de tu combo en el video. Si puedes bajar un poquito el volumen. Gracias. Viene todo perfecto. Están todos conectados y ya tengo preguntas, así que sigamos. Perfecto, bajo el volumen entonces. Bueno, muy bien.
En cuanto a lo que es la metabolización, ¿qué pasa con esta célula grasa cuando yo le aplico frío? Que es lo que hago con un equipo de criolipólisis. La aplicación precisa de esta baja temperatura va a provocar la muerte del adipocito, que posteriormente va a sufrir un proceso de macrofagocitosis, que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. El proceso inflamatorio estimulado por la apoptosis de los adipocitos se va a poder comenzar a ver con el paso de los días. Esto no es inmediato. Lo que sucede de manera inmediata es una cristalización de esa célula grasa para posteriormente a esto comenzar con los procesos de cambio hasta lograr y llevar a la muerte del adipocito. Entonces, entre 14 y 30 días después del tratamiento, vamos ya a contar con macrófagos en la zona para que comiencen a trabajar con esta respuesta natural que tiene el cuerpo a una lesión. 4 semanas después del tratamiento comienza a disminuir el proceso inflamatorio, empieza a disminuir el volumen de los adipocitos, y entre 2 y 3 meses posteriores al tratamiento, realmente es donde logramos ver que el volumen de grasa ha disminuido y se empiezan a notar los cambios. Por ende, debemos esperar los procesos normales de metabolización y de cambios corporales. Ahora lo vamos a ver histológicamente un poquito para entender qué es lo que sucede, y directamente voy a pasar a la que sigue, donde podemos ver que 1 hora después del tratamiento, si recuerdan lo que les dije recién, lo que primero sucede es una cristalización del adipocito, por ende a nivel histológico no tengo prácticamente cambios 1 hora posterior a la sesión, sino que los adipocitos siguen siendo normales con su tamaño habitual. ¿Qué empieza a suceder con el paso de los días? 2 días después del tratamiento empiezan a aparecer neutrófilos en la zona que comienzan a reaccionar y empiezan a rodear a los adipocitos. Fíjense cómo en el corte histológico empezamos ya a tener modificaciones. Pero los principales cambios se comienzan a ver a partir de los 14 días después del tratamiento, donde empiezan a aparecer ya los primeros macrófagos, que son los encargados de fagocitar esta especie como de Pac-Man que decimos que tenemos, que se encargan de rodear al adipocito y fagocitarlo para posteriormente ser eliminados. Entonces, 14 días después, miren cómo tiene que pasar una serie de días, ya hay mayor potencia de fagocitosis para destruir a todas estas sustancias y ya empieza a haber disminución en el tamaño de los adipocitos. Y cuando llegamos a los 28, 30 días del tratamiento, ya hay gran presencia de macrófagos. Fíjense cómo cambia el corte histológico, si bien es muy parecido al que veíamos recién, ya tenemos mucho más macrófagos rodeando a los adipocitos con una disminución muy superior a lo que veíamos en los primeros cortes. Quiere decir que debemos esperar el proceso natural para que los macrófagos lleguen a la zona, reaccionen y comiencen este proceso de fagocitosis para que verdaderamente podamos ver los cambios que esperamos. Acá vemos una vista ecográfica donde después de la sesión vemos una reducción media de entre el 22,4 y 23% de tejido graso. Fíjense, hacia mi izquierda tengo la imagen de la grasa antes de la sesión, la medición del pliegue, y fíjense hacia la derecha, 4 meses después, miren cómo han pasado una serie de meses, y vemos realmente un panículo adiposo muy disminuido en la zona donde aplicamos criolipólisis. Muy bien, ¿qué tipos de criolipólisis tenemos hoy disponibles? Como yo les decía recién, son terapias o tecnologías inductoras de frío, pero tenemos distintos tipos de criolipólisis. Hablamos de criolipólisis por succión, fíjense hacia mi izquierda, y de criolipólisis por placas planas, fíjense hacia mi derecha. Si ustedes pueden observar, los cabezales son diferentes. Realmente unos son directamente placas que uno apoya sobre el tejido, obviamente con un paño anticongelante de por medio, que ya lo vamos a ver, y hacia mi izquierda, fíjense que tengo un cabezal que trabaja con succión, donde el tejido es introducido dentro del cabezal. Entonces, son distintos tipos de criolipólisis. La criolipólisis por succión, ¿cómo trabaja? ¿Cómo logro yo este mecanismo? ¿Qué sucede? Cuando se aplica succión, la piel se introduce en mi cabezal, fíjense acá en el esquemita que tenemos hacia mi izquierda, y eso me lleva a que haya una disminución en el flujo sanguíneo de la zona. Esto es, por supuesto, temporal. Eso va a evitar que el flujo normal sanguíneo
colabore con la temperatura habitual de la sangre, que esto disminuya y que realmente pueda haber este choque térmico entre el frío que emite mi cabezal, las placas metálicas que tiene, que se denominan placas de Peltier, que son esas paneles de enfriamiento, como ven en el esquema, cuando toman contacto con mi tejido y logran transmitir este frío a las células grasas o a los adipocitos. Entonces, si yo tengo una disminución en el flujo vascular, va a ser mucho más directo el choque térmico que va a haber entre la piel, la placa metálica y la célula grasa, que es lo que yo en definitiva busco, ¿sí? Tengo un tejido que queda inmóvil durante el transcurso de la sesión para lograr la cristalización del adipocito cuando toma contacto con estas placas que bajan la temperatura entre los -4 y los -10 grados. Entonces, por eso hablamos de que esta es la verdadera criolipólisis, porque yo logro bajar la temperatura y que realmente el adipocito tome contacto con este frío y empiece su proceso de apoptosis o muerte celular programada. ¿Qué sucede entonces? Esto ya lo vimos recién, pero antes del tratamiento tenemos una X cantidad de células que durante el tratamiento por este enfriamiento selectivo y al ser las células más vulnerables al frío, sufran este proceso de cristalización para posterior muerte celular programada, y después del tratamiento con el paso del tiempo vamos a ver una disminución en el tamaño y en el número de adipocitos. ¿Sí? Fundamental entender que es un mecanismo cuya vía de eliminación es la macrofagocitosis, por ende nada tienen que ver otros mecanismos de la eliminación grasa, como pueden ser otras tecnologías que tenemos, como el ultracavitador o como el lipoláser. Aquí lo que sucede es completamente diferente. Fíjense que yo hablé de macrófagos, hablé de fagocitosis, hablé de muerte celular, cosas que no suceden con las otras tecnologías con que contábamos hoy en el mercado. Muy bien, el otro tipo de criolipólisis, como comentábamos recién, es la criolipólisis plana, o por placas planas. No dejan de ser placas que lo que transmiten es frío también, es decir, trabajan con criolipólisis, bajando la temperatura, con la ventaja de que podemos tratar varias zonas a la vez, porque los equipos habitualmente traen varios cabezales con varias placas. Por ejemplo, CryoPad tiene 6 cabezales que se pueden colocar de manera simultánea los 6, y eso me va a llevar a que pueda hacer la sesión, a lo mejor un poquito más de zonas en simultáneo. Puedo también trabajar pacientes propensos a hematomas, que a veces con la succión no los podemos trabajar. Entonces, o puedo trabajar pliegues un poquito más pequeños que con los equipos por succión. Pero lo importante y fundamental que quiero que hoy se lleven es que son complementarios. Los sistemas de criolipólisis son sistemas integrados. Nosotros tenemos algunas zonas donde un cabezal de succión va a ir mucho más y va a tener mucho más efecto y mayores resultados que un cabezal por placa plana, y viceversa. Entonces son tecnologías, todas son criolipólisis y se complementan entre sí. Algunas zonas van a ser mejores para colocar una placa plana, otras zonas van a ser mejores para un cabezal de succión. Y dentro de eso también saber que tenemos cabezales de succión de distinto tamaño. Tenemos zonas más pequeñas, como puede ser el área, por ejemplo, alrededor de la rodilla, o un abdomen muy pequeño, el área por debajo del ombligo, donde un cabezal mini o un cabezal pequeño o para la papada va a ser mucho mejor que un cabezal de 130 milímetros, como el cabezal, por ejemplo, que recién mostrábamos, que es ideal para un abdomen. Entonces contamos con distintos cabezales y distintas tecnologías, todas complementarias entre sí. La técnica va a ser muy similar porque yo en todos los casos tengo que hacer medición de pliegue. Ahí, recuerden esto, volvemos al inicio. Historia clínica, iconografía, examen completo de mi paciente y medición de pliegue. Medición de pliegue con plicómetro o adipómetro, con el paciente de pie, haciéndolo respirar profundo para efectuar musculatura y poder verdaderamente tomar la medición del pliegue de panículo graso, y saber que para estas tecnologías como la criolipólisis tengo que contar con un pliegue mínimo de entre 25 y 27 milímetros para provocar realmente y llegar al adipocito, que es donde yo quiero trabajar y reducir ese pliegue. Entonces lo primero va a ser la medición del pliegue. En segundo lugar, la colocación de un paño o membrana anticongelante. Ya lo vamos a ver ahora en un video. Piensen en esto, si yo voy a bajar la temperatura de la zona porque voy a colocar un cabezal que me va a llevar entre los -4 y los -10 grados la temperatura local, tengo que proteger la piel. La piel no toleraría este frío a nivel superficial y tendría una complicación a nivel de la piel. Por eso, todas las
tecnologías y en todos los casos de criolipólisis, debo colocar la membrana anticongelante. Entonces colocamos este paño y una vez que ya tenemos localizada e identificada la zona, medido el pliegue, es apta para criolipólisis y colocamos el paño, ahí recién vamos a apoyar el cabezal. Importante saber que nunca vamos a usar directamente el equipo sin colocar este paño, el aplicador directo sobre la piel nunca jamás se coloca, y recordar que contamos con distintos cabezales para las distintas zonas corporales. Si vamos a trabajar con un equipo que tenga succión, vamos a seleccionar ese modo de succión, la temperatura, y damos comienzo a la sesión. Depende mucho esto de cada uno de los equipos, y tener en cuenta que los equipos que trabajan por succión, como por ejemplo el LipoShock o el Dermolite Criolipólisis Nisa Portable, tienen incorporadas las ondas TENS. ¿Para qué sirven estas ondas? Sirven para contrarrestar la sensación del frío durante el comienzo de la sesión y generar cierto efecto analgésico. Entonces, si yo coloco un cabezal por succión, que a veces al comienzo el paciente siente un poquito esta sensación de tirón que a veces genera la succión, yo activo las ondas TENS y eso va a contrarrestar el efecto del frío y va a hacer que el paciente tenga una sensación más agradable y más placentera. ¿Puedo activar ondas TENS? Como no, pero es una gran ventaja con la que cuentan estos equipos. Vamos a ver este videito ahora. Fíjense, vamos a colocar la membrana anti-freezing. La membrana es un descartable, se usa una sola vez y se desecha, no se puede reutilizar. Fíjense la consistencia y fíjense cómo está como brilloso por los contenidos altos en anticongelantes que tiene. La estiro y una vez que ya tengo mi paño completamente estirado, sin ninguna burbujita ni nada de por medio, coloco mi cabezal y comienza a succionar, siempre teniendo la precaución de no comprometer el hombro. Entonces, como decíamos recién, vamos a trabajar con pliegues mayores a 25-27 milímetros. Gaby, una aclaración. Inferiores a 25 no son aptos. Te escucho, Mariela. Sí, sigue muy fuerte el volumen cuando pasan los videos, entonces no se escucha tu explicación arriba. Ah, bueno. El volumen todavía más de la compu tuya. Sí, pero lo estuve bajando. Bueno, ahora en el próximo lo bajo más. Pero bueno, si quieren volvemos al videíto y le sacamos por completo el volumen, a ver. Es por tu explicación. Vamos a ver ahí. Fíjense ahí. Entonces, colocamos la membrana anti-freezing, eso era lo que les decía recién. Esta membrana es consumible, es desechable, la debo descartar. Esta una sola vez que se desecha. Miren la cantidad, el contenido de un anticongelante, como da ese aspecto brilloso, de oleosidad al paño, y así debe estar, es un buen paño. Una vez que ya tengo bien colocado el paño, fíjense, ninguna burbujita de por medio, bien lisito y colocado, voy a poner el cabezal y comienzo a trabajar. Entonces, es fundamental también tener en cuenta, eso era lo último que decía, en no comprometer el área del hombro. Muy bien, entonces, pliegues inferiores a 25 milímetros no son aptos para criolipólisis de succión, sobre todo. Tengan siempre en cuenta esto, ¿no? Fundamental, medir el pliegue con plicómetro y saber que cuento con un panículo adiposo suficiente para poder trabajar con tranquilidad. Entonces, iguales o mayores a 25, se sugiere trabajar entre los -2 y los -4 grados y entre 20 y 25 minutos. Y acá quiero hacer una observación. Depende de cada una de las tecnologías y de los equipos el tiempo en el que yo voy a trabajar. Nuestros equipos trabajan con tiempos cortos de sesión, por el tipo de tecnología que tienen. Entonces, si yo estoy trabajando con un equipo como los que están viendo aquí a mi izquierda, ya sea el LipoShock o ya sea el equipo portable, voy a trabajar entre los -2 y los -4 grados durante 20-25 minutos por zona de aplicación con excelentes resultados. Siempre acostúmbrense a respetar los tiempos de sesión que recomienda el fabricante. Eso es fundamental. Debemos respetar que el paño es un consumible y el paño, una vez que se utiliza, se desecha, y debemos respetar los tiempos de duración de sesión, que van variando muchas veces de acuerdo a los distintos fabricantes. Cantidad de sesiones, otra cosa también importante, y esto va a depender. Hablamos de entre 2 y 4 sesiones.
cada 30 a 45 días entre sesión y sesión, pero esto es muy relativo. ¿Y por qué es muy relativo? Porque si de repente yo tengo una disminución de pliegue de panículo muy rápida y me quedo sin panículo suficiente en una zona, por más que a mí me digan que son entre 2 y 4 sesiones, no puedo continuar realizando criolipólisis en esa zona. Entonces, fundamental comprender esto. Voy a medir pliegue, y si tengo un pliegue suficiente que me lo permita, voy a continuar realizando sesiones cada 30 o cada 45 días. Pero si el pliegue, me empiezo a quedar sin pliegue en esa zona, y tendré que recurrir a otras tecnologías, o tendré que cambiar a lo mejor de área, y no seguir trabajando en esa zona. Tengan siempre eso en cuenta y presente. De todas maneras, las sugerencias de uso son muy particulares de cada una de las tecnologías, y una vez que uno adquiere y tiene su producto, su equipo, ya aprende a cómo trabajar directamente respetando los parámetros de cada uno de los equipos. Fíjense, ahora en este videito vamos a hacer lo mismo que recién, vamos a sacar por completo el volumen, así que me escucha lo que estoy utilizando es una aplicación, un cabezal de succión en la zona de la entrepierna, y lo que estoy utilizando acá es un trabajo de esta zona. Tengo que dejar cierta área y comenzar de allí para abajo, contando 4 dedos o 10 centímetros por todo lo que es el área vascular, y que no haya ningún compromiso a nivel vascular ni linfático, por supuesto. ¿Cómo voy a colocar los cabezales? Como los pueda colocar de acuerdo a la zona. Eso también es algo importante. Baño nuevo, zona delimitada medida con plicómetro, y luego voy a colocar el cabezal. Como mejor yo logre poder colocarlo. Esa va a ser la mejor forma de aplicarlo. Entonces, si bien nosotros tenemos ciertas cuestiones que son genéricas... Gaby. Más allá de eso, cada paciente es un mundo y que tenemos que personalizar los tratamientos. Entonces, a lo mejor en un paciente lo voy a colocar en el hemiabdomen superior y en el hemiabdomen inferior, quizás en otro paciente va a ser hacia la derecha y hacia la izquierda, quizás va a ser en oblicuo, quizás va a dar para colocar un solo cabezal y no dos. Entonces, va a variar de acuerdo a cómo yo personalice mis tratamientos. Por eso, fíjense que yo siempre vuelvo a esta primera imagen que les mostraba, ¿no? Al correcto diagnóstico y a la personalización de los tratamientos, siempre respetando ciertas indicaciones que nos den desde la fábrica de nuestros equipos. Muy bien, posibles efectos adversos luego de una sesión, y acá también es importante tener en cuenta, ¿no? Que hay algunos pequeños efectos que podemos tener posteriores a la sesión, pero que no pasa absolutamente nada, y que el paciente se restituya íntegro posterior a la sesión sin ningún tipo de secuela ni complicación. Es muy común de ver, sobre todo de acuerdo a algunos tipos de pieles, un eritema en el sitio de la aplicación. Fíjense que estas fotos son sacadas automáticamente cuando uno saca el cabezal. Podemos encontrar eritema en el sitio, puede haber petequias, parestesias transitorias, algunos hematomas y no pasa absolutamente nada. Con el transcurso de los días, el hematoma cede y no hay ninguna complicación, y puede haber como una serie de parestesia de hormigueo o de efecto de analgesia que dura unas horas y desaparece. Entonces, no nos volvamos locos, esto puede suceder y no pasa absolutamente nada. Contraindicaciones como toda la aparatología, por supuesto en el embarazo, acá es importante tener en cuenta enfermedades relacionadas con el frío, las alergias al frío, que aunque muchos no lo crean existen, y hemos tenido un caso de alergia al frío, entonces precaución también con eso. Flacidez muy extrema en aquellos casos de succión, tener precaución. Si estamos con sesiones de 20-25 minutos, realmente no es un tiempo importante, y quédense tranquilos que no van a tener complicaciones, porque además realmente no la hay a la complicación. ¿Qué sucede? Que cuando yo reduzco panículo adiposo, queda visible la flacidez que el paciente ya traía previamente, pero estos equipos no provocan flacidez, así que tampoco se preocupen con eso. De todas maneras, si ustedes ven una flacidez muy marcada y el paciente verdaderamente no quiere hacerlo, buscamos otras tecnologías. Infecciones en la zona, por supuesto que no, y obviamente desconocimiento. Son tecnologías que siempre se trabajan con consentimiento informado y explicándole al paciente lo que le vamos a hacer y qué le va a suceder. Complicaciones, lamentablemente, como todas las tecnologías, algunas complicaciones podemos encontrar, pero tienen mucho que ver con cómo nosotros trabajamos. Si nosotros estamos capacitados en el uso y respetamos los tiempos y las indicaciones de quienes nos capacitan,
no vamos a tener complicaciones. Eso verdaderamente es así. Los equipos son operador dependiente, por ende es fundamental nuestra preparación y nuestra capacitación para evitarnos cualquier complicación. Si yo de repente voy a reutilizar un paño y me dijeron que eso no se hace, lo más probable es que tenga una complicación. Y lo que ustedes ven aquí a mi izquierda, que es la más temible quemadura, lamentablemente a veces nos puede suceder, pero en general si nosotros respetamos todo esto que venimos conversando, esto no les va a pasar. Y si por alguna situación esto sucede, saber que yo tengo que tratar a mi paciente. Y si no sé cómo tratarlo, derivarlo a tiempo. Tener siempre un dermatólogo, un especialista en quemaduras que me pueda tratar este paciente y al cual yo se lo pueda derivar y pueda hacer interconsulta. No se compliquen y no se guarden los casos, que eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, si de repente estamos con alguna complicación, cualquiera sea ella, hagamos interconsulta, derivemos, reconozcamos nuestros propios límites. Entonces busquemos ayuda, contengamos el paciente, que el paciente no se nos vaya al colega porque nosotros no le supimos explicar o no lo supimos contener. Es fundamental. La buena relación profesional-paciente, médico-paciente, es fundamental. Y sin duda es lo que nos va a cuidar y nos va a proteger y nos va a fidelizar a nuestros pacientes. Entonces, es fundamental tener en cuenta todas estas cuestiones. Gaby, antes que pases... ¿Cómo, Mariela? Antes que pases, primero que respondiste 3 o 4 preguntas que ya habían hecho con respecto a flacidez, contraindicaciones y complicaciones, y que en tu próximo video dejes que el video pase y hables después, porque tiene un sonido hermoso, pero se superpone con tu explicación. Gracias. Bueno, cómo no, muy bien. Gracias, Mariela, por el soporte. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de otra tecnología que se combina muy bien en adiposidad localizada, y no solamente en adiposidad localizada, que son las ondas de choque, ideales para combinar con criolipólisis y con otras tecnologías, como dije recién. ¿Qué es una onda de choque? Una onda de choque es una onda mecánica que viaja en la materia y que es introducida al cuerpo humano en forma de ondas acústicas, con algunas características particulares, como aquellas que tienen fines terapéuticos, generan una onda de presión que tiene una fase positiva, de presión positiva, seguida de una fase de presión negativa, con la suficiente fuerza tensil para lograr cavitación en los fluidos, y eso llevar a que haya respuestas biológicas en nuestros tejidos. Es decir, que son ondas mecánicas que se introducen en los tejidos para colaborar y potenciar otros efectos de otras tecnologías, trabajando de manera individual y generando su propio efecto, por supuesto, pero también combinándose con otros agentes para potenciar resultados. Tenemos que conocer que ondas de choque existen de 2 tipos. Tenemos ondas de choque radiales y tenemos ondas de choque focales. Las ondas de choque que utilizamos en estética, en medicina estética, son ondas radiales. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Porque las ondas de choque focales trabajan a mayor profundidad. Justamente son las que se utilizan en fisioterapia. Fíjense hacia mi izquierda, tenemos cómo focalizan la máxima energía en la profundidad, más allá de los 5, 6, hasta los 10 centímetros, para justamente tratar tendinopatías, llegar a articulaciones, llegar a mayor profundidad. En cambio, las ondas que usamos en estética son las ondas de choque radiales, y esto es importante que lo tengan en cuenta a la hora de adquirir un producto. ¿Por qué? Porque la onda radial es más superficial, trabaja entre los 3 y los 5 centímetros, es una onda divergente, no actúa a mayor profundidad ni en un punto determinado, y puntualmente abarca el área sobre la que yo quiero trabajar, es decir, la piel y el tejido adiposo fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos en estética de ondas de choque, deben ser radiales, y estas ondas son no dolorosas. Eso también la diferencia de una onda de choque focal. Los equipos entonces de ondas de choque radiales trabajan ejerciendo distintos efectos de acuerdo al tejido sobre el cual vamos a trabajar, puntualmente ideales para tratar combinados en casos de adiposidad localizada y también para mejora de la celulitis. Recuerden que la celulitis es una patología de la grasa superficial que tiene otros componentes distintos a solamente como la adiposidad localizada, que compromete la grasa. En la celulitis también tengo o paniculopatía edematofibrosclerótica, lo que tengo también es un compromiso a nivel circulatorio, entre otras cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense en el esquemita que tenemos acá. Antes de una sesión, lo que hay en la celulitis es una sobrecarga grasa del adipocito. La célula grasa está agrandada, se sobresale de la superficie, miren hacia la izquierda del esquema,
las fibras pierden la elasticidad, hay una disminución a nivel circulatorio y esta apariencia de piel de naranja típica de muchas celulitis. Durante el tratamiento, a nivel, ¿qué pasa cuando yo aplico una onda de choque? La emisión de esta onda, el tejido conectivo se va a relajar, va a aumentar, va a haber firmeza a nivel epidérmica, con mejora en la circulación sanguínea y en todos los tejidos de la zona, y una disminución del tamaño de las células grasas. Todo esto sucede con el impacto del impulso electromagnético que me genera la onda. Para posterior a la sesión, ver que hay firmeza, que se ha recuperado esa firmeza, que los tejidos están tonificados, están más firmes, más elásticos, con una mejora visible de la textura de la piel. Esto sucede cuando yo aplico una onda de choque superficial, radial, como lo que recién yo comentaba. ¿Qué pasa a nivel de los tejidos? Va a haber un aumento, una estimulación a nivel de la microcirculación, tanto vascular como linfática, va a aumentar la red de capilares, va a haber vasodilatación, se va a estimular el procolágeno para que tengamos más colágeno, es decir, neocolágenogénesis, mejorando todo el tejido conectivo de la zona, va a aumentar la producción de factores de crecimiento, es decir, que va a haber múltiples efectos biológicos generados por el impacto de esta onda de choque. Entonces, si yo estoy hablando de que lo voy a utilizar en tratamientos estéticos, tengo que saber cuál es la acción terapéutica puntual. Más allá que a mí me gusta decir siempre que es un equipo comodín porque se combina con absolutamente todo lo otro que yo haga, tenemos que saber que lo que hace y lo que provoca es lipólisis, tanto mecánica como bioquímica, por estos mecanismos de impacto puntualmente que tiene la onda sobre los distintos tejidos, provoca un aumento o incremento a nivel circulatorio, un fortalecimiento de los tejidos, y una reducción del contorno cintura-cadera, es decir, ideal para modelación corporal y para complementar las otras tecnologías. Entonces, y ahora va un poco a lo que era el tema de esta charla. ¿Cuál es la mejor opción tecnológica hoy disponible? La combinación de la criolipólisis como terapia ideal para disminuir adiposidad localizada, más la onda de choque radial como complemento y para potenciar los resultados. Esto ha sido muy estudiado, esto no es una cosa nueva, tenemos años ya de estudios a nivel mundial. Quien comienza un poco con estas investigaciones es una médica dermatóloga, que es la doctora Jennifer Wasilenchuk. Ella es de un grupo de trabajo en Vancouver, puntualmente en Canadá, donde lo que ella logra ver es que posterior a la sesión de criolipólisis, esta tecnología, es decir, la onda de choque, va a permitir aumentar la pérdida de grasa localizada, y esto va a potenciar los resultados, logrando elevar los porcentajes de reducción de grasa corporal y mejorando todos los tejidos en general. Piensen que yo voy a trabajar como lipolítico y voy a trabajar también a nivel superficial mejorando la piel, por ende ideal esta combinación. Entonces, una combinación muy recomendada, miren el esquemita, es esta que venimos conversando. Si ustedes se fijan, en el gráfico que tengo hacia la derecha, van a ver en naranjita, en amarillito, cómo la curva aumenta y es muy superior cuando yo hago las dos tecnologías combinadas. Es decir, criolipólisis y automáticamente posterior a la sesión aplico ondas de choque. De hecho, los equipos como LipoShock o como puntualmente el de ondas de choque Hammer ya traen un programa que se llama combinación con criolipólisis. Es decir, que yo puedo realizar criolipólisis y automáticamente a continuación el programa que combina y que ya nos otorga la cantidad de impulsos necesarios, la energía y la frecuencia necesarias para ir directamente a potenciar mis resultados. Si no lo tengo, esto por supuesto que se puede hacer de manera manual, sin ningún tipo de inconveniente, combinando las dos tecnologías. Entonces, ¿qué dice la doctora? Que 8 de cada 10 pacientes notan una reducción completa o parcial después de 4 semanas. No solamente lo dice ella, sino que lo comprobamos todos los que usamos estas dos tecnologías, porque realmente es muy superior el resultado y el efecto cuando yo logro combinar estas técnicas. ¿Qué empezó a ver la doctora Wasilenchuk cuando empezó con los estudios? Que si ella, posterior a criolipólisis, realizaba un masaje de revascularización y la combinación con alguna tecnología de onda de choque radial, lograba potenciar y reducir más el pliegue, mejor modelación corporal, mejor firmeza a nivel de la piel.
Por eso ideal esta combinación. Esto está completamente estudiado, pueden buscar los artículos de ella en PubMed, están todas las publicaciones, también en el ANMAT, en nuestra página de ANMAT, si colocan criolipólisis, van a ver los estudios con todos los resultados y todas las aprobaciones correspondientes de que esto que estamos diciendo realmente es así y que los resultados que se logran son realmente muy buenos y positivos para los pacientes. Fíjense entonces, vamos a dejar el videito y después a continuación hacemos los comentarios. Bueno, entonces, como veíamos recién, lo ideal es la combinación, es trabajar primero colocando, por supuesto, el paño correspondiente con un cabezal de criolipólisis, dependiendo la zona, será la elección del cabezal que haremos, y a posterior la aplicación de la onda de choque radial. En general lo hacemos a través de un medio de deslizamiento, colocamos alguna sustancia solamente de deslizamiento, muy fluida, para poder realizar mi aplicación sin ningún tipo de inconveniente. Normalmente la sesión de ondas de choque es una sesión corta, de entre 3 y 5 minutos por zona de aplicación, y el complemento es realmente muy beneficioso para los pacientes. Bueno, ahora les quisimos traer algunos casitos para compartir de tratamientos combinados. Fíjense, creo que los resultados están a la vista, no es necesario comentar mucho. Acá se realizó 3 sesiones de criolipólisis, una sesión por mes, y a posterior de la sesión de criolipólisis se combina con ondas de choque. Por supuesto que entre sesión de criolipólisis y sesión de criolipólisis puedo continuar realizando ondas de choque, ¿no? Y además puedo también complementar con ultracavitación, con lipoláser, si hago también fosfatidilcolina, si hago mesoterapia reductora, con todo lo que ustedes hagan en el consultorio lo pueden complementar, con radiofrecuencia, con electroporación, con presoterapia, con un buen drenaje manual, con masajes, con todo lo que ustedes hagan. Recuerden que eso es lo ideal, ¿no? Ir complementando y viendo qué es lo mejor para cada uno de los pacientes. Fíjense este otro caso que traemos, es la misma paciente, aquí vemos cómo reducido a nivel del área de los flancos, también a nivel de la banana subglútea, vemos gran modificación. Fíjense este otro caso, la modelación corporal, miren el área, la relación cintura-cadera, fíjense cómo ha disminuido ese pliegue, a veces tan difícil en la zona de los flancos de eliminar. Vamos a ver el caso que sigue, también una paciente donde se trabajó mucho todo lo que es la zona del contorno, el área de modelación corporal, logrando mayor firmeza también en los tejidos, no solamente una disminución de pliegue, sino también mayor firmeza. Miren en este caso el área trocanteria, cómo se modifica lo que es la zona del pantalón de montar, ¿no? Hay grandes cambios con criolipólisis a nivel del pantalón de montar. Este otro caso, un síndrome androgénico, difíciles a veces estas pacientes de tratar, sin embargo, miren los resultados que tenemos solamente con esta combinación, ¿no? Entre 3 y 4 sesiones de criolipólisis, más ondas de choque a posterior y tomándonos los tiempos de espera. Obviamente que nos va a ayudar muchísimo si el paciente además se compromete con el tratamiento y hace una buena actividad física, dieta, sin duda, ¿no? De todas maneras, realmente son terapias muy nobles y los resultados son visibles y a la vista. Fíjense este otro caso, también todo lo que es la zona del área trocanteria, cara interna de muslo, son pacientes habitualmente normopesas, ¿no? No es para tratar obesidad la criolipólisis, sino que es para puntualmente áreas de adiposidad localizada. Entonces, fundamentalmente esto, tengan en cuenta que son terapias que se realizan para adiposidad localizada, no son para tratar obesidad ni para tratar celulitis, y que lo ideal es la combinación de tecnologías. Criolipólisis más onda de choque, hoy la mejor combinación disponible. Completamente estudiada, totalmente disponible todo lo que sean estudios de investigación para que puedan corroborar estos parámetros, y recuerden que las tecnologías son un aliado en nuestro consultorio, que debemos trabajar seguros, que debemos capacitarnos y formarnos para ofrecer lo mejor a los pacientes, y que los equipos que utilicemos deben cumplir las normas de bioseguridad, deben también tener el mantenimiento necesario, debemos llevarlos a mantenimiento y cumplir todos lo que se nos diga desde las distintas fabricantes, y debemos trabajar con tranquilidad y seguridad. De esa manera, sin duda, vamos a obtener los mejores resultados. Así que bueno, no sé, Mariela, si querés aportar algo, querés colaborar con preguntas.
Bueno, primero felicitarte, hermosa la presentación, hay un montón de gente que nos está siguiendo, súper agradecidos, reportando que tienen buenos resultados, pero sí hay preguntas, hay muchas preguntas. Bueno, a ver, vamos a elegir las principales teniendo en cuenta el horario. Vamos con 2 o 3. Algunas ya las dijiste, pero me parece que está bueno recalcarlas. ¿Qué pasa con la succión de la crío? Si deja algún tipo de flacidez o no, preguntan. Bueno, es lo mismo que comentábamos recién. A ver, en realidad, si nos ponemos a pensar que lo que yo estoy haciendo es succionar un tejido durante 20-25 minutos, que es un tiempo extremadamente corto, no pasa absolutamente nada. Quédense completamente tranquilos. ¿Qué sucede? Si yo de repente tengo, recuerden que la grasa es el tejido que está por debajo y me hace de sostén. Si yo tengo un pliegue mayor a 27 a 30 milímetros, es un pliegue importante para que realmente sostenga el tejido que tengo por fuera, que es la piel. Si yo reduzco este pliegue de panículo, obviamente va a quedar visible la flacidez que el paciente ya traía. Recuerden que, sobre todo, pacientes posparto, pacientes que sedentarias, sin realizar actividad física, somos, sobre todo las mujeres, muy propensas a la flacidez. Por ende, la flacidez ya la traemos, la flacidez no me la genera el equipo. Pero si yo reduzco el pliegue de panículo, tengo que complementar, ya sea con ondas de choque, con radiofrecuencia, o con alguna tecnología o sustancia tensora para complementar esa flacidez, que lo más probable es que se manifieste posterior a la reducción del pliegue. Pero no quiere decir que lo haga el equipo. Sí, y aparte esta es una pregunta como por ahí repetitiva en cuanto a la parte de los equipamientos, porque hubo hace muchos años equipos que causaban tanta succión que sí generaban flacidez. Pero ya hoy no lo estamos haciendo de esa forma, ya desde la fábrica trabajamos una succión que no va a traer ningún tipo de riesgo, y que además, como dijo la doctora, la combinación todavía va a mejorar mucho más la flacidez previa más la del equipo, y justamente esto de combinar con esta propuesta que trajimos hoy distinta, que es la onda de choque, hace además la regeneración. Así que no le tengan miedo a eso, porque los equipos hoy están producidos de forma tal que no van a tener para nada complicaciones con la flacidez. Vamos con otra, 2 minutos más, Gaby. Hoy hablamos de succión controlada, para aporte para lo que dice Mariela. Realmente hoy ya la tecnología ha evolucionado tanto que quédense completamente tranquilos. Vamos con son como eso cuando hablamos de mitos y realidades. Ya quedó para mito esa historia de la succión. Exactamente. Estaría bueno, está buena erradicarlo. Sí. Nos preguntan la posibilidad de hacer ondas de choque solas, sin la crío, como lo ven como experiencia. Excelente. Lo que tiene, si yo voy a hacer ondas de choque solo, les recomiendo que hagan un tratamiento de no menos de 8 sesiones, una vez por semana, y lo ideal es trabajar programas combinados. Por ejemplo, si yo quiero mejorar una flacidez, a lo mejor voy a combinar el programa para tensar y redensificar todo lo que es el tejido conectivo y generar nuevo colágeno, con a lo mejor un programa de masaje, activación, circulación, por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero hacer, va a ser la combinación. Pero se trabaja una vez por semana, y mínimo entre 6 y 8 sesiones para lograr realmente resultados beneficiosos y que sean visibles. Excelente. Una última pregunta, si te parece, Gaby. Sí. Cuando trabajamos la zona de pantalón de montar, si hacemos crío, ¿en qué parte hacemos la onda de choque? La onda de choque en general se realiza por encima de donde yo coloqué el cabezal de criolipólisis, porque lo que tiene es un doble efecto. Por un lado, va a ser ayudar a la lipólisis, y por otro lado también disminuir el componente inflamatorio, posesión, que a veces deja la aplicación del cabezal, sobre todo en esa zona, porque es una zona que es un poquito más complicada, es propensa a hematomas muchas veces, y quizás nos deja el área bien eritematosa. Entonces utilizamos el impulso de la onda de choque para disminuir el eritema posesión, y anda muy bien, se hace por encima de la zona. Bueno, la verdad que después son agradecimientos, una charla excelente las respuestas. Al contrario, creo mucho. Creo que desde Academias Beltia esto es lo que intentamos, es compartir experiencias, ni más ni menos. Todo el resto lo pueden leer, lo pueden buscar por internet, está todo al alcance de todos. Acá lo importante, y si están hoy acá con nosotros, es agradecerles, porque quiere decir que están comprometidos con su formación y que están comprometidos con ofrecer lo mejor a los pacientes. ¿Qué más enriquecedor para nosotros que eso? Creo que no puede haber.
tanto Mariela como yo, como todo el equipo que trabajamos en Academias Beltia, para eso estamos. Quedamos completamente disponibles y a disposición, están todas nuestras redes, los invitamos a acercarse a lo que quieran consultar, no hay ningún tipo de inconveniente, para eso estamos, y trabajen de manera segura, trabajen con pasión y ofrezcan lo mejor a los pacientes. Creo que ese va a ser el mejor fruto y resultado. Buenísimo, Gracias, y además Mariela. sepan, además lo último que quiero agregar es que parte del proyecto de Academias Beltia, estas son webinars que hacemos gratuitos en general y aprovechamos mucho esta situación de pandemia global, pero tenemos un montón de situaciones de capacitación online, presenciales, nos dedicamos y especializamos justamente en eso, en formar profesionales en la tecnología y la aparatología de última tendencia, no solo en aparatología, sino en todas las posibles combinaciones. Así que seguramente vamos a seguir encontrándonos y les agradecemos muchísimo, muchísimo haber compartido este momento con nosotros. Muchísimas gracias a Gaby. todos, va a quedar por redes. Chau a todos, cuídense y nos estamos viendo pronto.